¿Cómo surge esta idea del díptico? O sea, abordar la metamorfosis y el proceso en una misma obra de teatro, si bien entiendo, en dos partes. Claro, estas dos obras plantean como distintas instancias en la obra de Franz Kafka. La Metamorfosis fue escrita en 1912, el proceso él lo escribe y hay un corpus importante de la obra en 1914 ya, pero recién se publica en 1935, después de su muerte, post-mortem, la publica Mark Brod, su amigo. Entonces la idea del díptico fue poder hacer un recorrido por la obra de Kafka, tomando de esa obra determinados aspectos que relacionaban estos dos textos. Uno de los aspectos era la Metamorfosis, es la obra emblemática de Franz Kafka, es la que todos conocemos en mayor medida. Él la publicó, estaba muy conforme con cómo había quedado esa obra, es una obra brillante, lograda. El proceso es una obra deforme, oscura, es aquella obra que él no pudo terminar de escribir, aquella obra que lo superaba, que duró tanto, como decía Piglia, como los días de vida del autor, cuadernos, anexos, variaciones, hojas y hojas que se escribían. Podríamos decir que la obra se escribía a través de Kafka, ¿no? Al revés de esta otra que él la escribió. Entonces, nos parecía que era interesante plantear estas líneas de tensión entre ambas obras, desde ese punto y desde otro punto que es un punto de vista político, porque esta escritura de Franz Kafka es una escritura profética, porque una cosa era la obra antes de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto y la resignificación que tuvo después Kafka como escritor, inclusive, por todo lo que tiene que ver respecto de lo que preanuncia él respecto del nazismo. Entonces, lo que sucede con Gregorio Samsa, el protagonista de la Metamorfosis a nivel familiar, se multiplicaba con Joseph K. en el proceso a nivel social, como si fueran un fenómeno micro y un fenómeno macro de la misma situación, que es la pérdida del sentido de una vida. Lo que después puede ser leído desde la Metamorfosis como el bestialismo humano y desde el proceso como el terrorismo de Estado. Y por último, como algo interesante que era en la Metamorfosis, empezamos allá y entonces en Praga, y de repente con el proceso arribamos a aquí y ahora, con nuestra propia historia, con nuestra propia dictadura, con nuestros propios desaparecidos, ¿no? Y cuando te decía esto de la pérdida del sentido, era interesante porque hay un término que se llama Angeziefer, que en alemán quiere decir insecto, animal no apto para el sacrificio y consumo, y también quiere decir gaseado, y era uno de los términos que Kafka lo utilizaba para denominar a Gregorio Samsa y que Hitler utilizaba en su discurso frente al pueblo alemán. Una especie de degradación lingüística previa a la ejecución final. Tremendo. ¿Y por qué crees que Kafka tiene tantos cultores? Porque desde la escuela secundaria hasta muchas de las obras que hay en cartel refieren a Kafka, y tan pocos hacen caso de sus advertencias y de sus premoniciones. Bueno, me viene bien esto que me preguntás para contarte una breve anécdota en donde dice que estaban conversando Franz Kafka con Mark Brody. Entonces Kafka le decía que nosotros somos un mal día en la cabeza de Dios, somos un mal pensamiento de Dios nosotros, los humanos, le decía Franz Kafka a Mark Brod. Entonces Mark Brod le decía, pero ¿cómo? Entonces, ¿no hay esperanza para nosotros? Y Kafka le decía, sí, hay esperanza, mucha esperanza, pero nosotros no la vamos a ver. Creo que la obra, si bien tiene un nivel de profecía que se concreta, también tiene un nivel de actualidad y contemporaneidad muy grande, que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de la pérdida de la condición de ciudadano, ¿no? Como que cada vez más estamos
derechos respecto de nuestro lugar social, de nuestro lugar en la ciudad, de lo que nos habilita a formar parte de un grupo, y la situación se empieza como la situación de agobio es tal que se empieza como a ceñir sobre cada uno de nosotros, y es muy difícil no solo vérselas con lo cotidiano, sino también buscar un sentido que haga posible nuestra vida. Me parece que eso es algo muy contemporáneo de Kafka. Cada vez es más difícil buscarnos un sentido que nos sea propio y que a la vez nos permita considerar al otro en su diferencia y no como un enemigo. O sea que encima tenés un doble desafío, llevar a Kafka hoy a un público habituado a cierta cultura del ocio, de una televisión degradante, a una instancia de pensamiento profundo y de debate en escena. ¿Cómo haces ese traspaso? ¿O los públicos crees que son diferentes? ¿O hay algún intercruzamiento? Hannah Arendt aprovechó para estudiar la obra de Franz Kafka y estudiar el tema del holocausto, y tiene un texto que habla de la banalidad del mal. Y justamente lo que dice así brevemente es que de lo que se ocupa el mal, y esto es sobre lo que escribe Kafka, ¿no? Sobre las negatividades, ella dice que de lo que se ocupa el mal es y cómo se implanta, es de producir una cultura de banalización, en donde hay una falta de compromiso con el otro y con lo propio también, con el acto propio, una falta de compromiso. En el sentido, por ejemplo, de lo que sería en el holocausto cumplir una orden y terminar ejecutando al diferente, ¿no? Entonces, todo lo que es la industria del espectáculo, todo lo que es el entretenimiento, tomado así como algo para vender, termina siendo un producto que moldea, y que moldea reproduciendo más de lo mismo, que moldea banalizando y tomando el pensamiento y volviéndolo superficial, quitándole profundidad. Poner Kafka en escena hoy por hoy implica, como decís vos, ir un poco contra eso. Entonces, justamente el desafío artístico era cómo hacer algo que pueda tener un impacto estético importante, pero a su vez tratar de que ese impacto estético no esté vacío, sino que pueda conducir a un pensamiento posible. Y una de las cosas que vimos era poder poner una cuña en esa especie de plenitud o redondez que plantea hoy por hoy la cultura de masas. Dejar una parte abierta para que el espectador pueda ingresar en eso impactante y que complete con su pensamiento, con su opinión, con su imaginario algo de lo que ve.